Hola, ¿qué tal? Es un gusto verte. ¿Sabes? Hoy vamos a hacer una pausa, solo por hoy, dicen allí en el AA, en el estudio de los Salmos. Este próximo domingo me invitaron a predicar a una iglesia en Guadalajara y ¿sabes qué? Me gustó el tema, me encantó el tema. Es santidad en mi relación con Dios. ¿Sabes? Pocas veces se habla de la santidad. Yo no sé por qué a la gente no le gusta hablar de la santidad, pero es un tema muy interesante, un tema que tenemos que comprender y un tema que tenemos que vivir. Así es que te invito a que me acompañes a este pasaje, que es un pasaje realmente fuerte, un pasaje que es como una estocada al corazón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Acompáñame, por favor. De hecho, también el capítulo 12 habla acerca de esta problemática por la cual pasó un rey de Israel. Este pasaje es uno de los más duros de analizar. Decíamos, es como una estacada, como una puñalada directa al corazón. Y no porque sea un pasaje malo, sino por lo que pasa puede lastimar nuestra visión a los que somos amantes de los héroes de la fe. Uno de los reyes más famosos fue el rey David, ese cantor de Israel. Muchos judíos en los tiempos de Jesús y en nuestros tiempos reconocían como el grande de los grandes a David. De hecho, mucha gente llamaba a Abraham como padre, pero muchos otros llamaban a David como padre, como ejemplo a seguir. El mismo Jesús, o más bien al mismo Jesús, cuando le hacían piropos, cuando lo reconocían, lo llamaban hijo de David. David es un tipo de Jesús, es decir, es alguien que sus características nos habla, nos anticipa, nos revela de la venida del Mesías, tomando características o frases del Hijo de Dios. ¿Sabes? También fue conocido como alguien conforme al corazón de Dios. David es alguien ejemplar, por supuesto. Podemos decir que un ídolo de la fe. No porque lo idolatremos, sino porque se le puede admirar, se puede tomar como ejemplo y se puede aprender muchas cosas de él. Bueno, nuestro Creador, Dios, en toda la Escritura, ha tratado de tener una buena relación con el ser humano. Porque te recuerdo que el tema de hoy es mi santidad en la relación con Dios. Pero el ser humano, como nos narra el libro de los jueces, hace como bien le parece. Hace como bien le parece. Cuando ve subir el agua al cuello, ¿sabes? Busca a Dios y luego regresa al pecado, regresa y se empieza a alejar de Dios, empieza a aprender de otras costumbres malas. Y como decía Charles Swindoll en su libro El despertar de la gracia, ¿sabes? La gente puede abusar de la gracia, puede hacer mal uso de la gracia. Tengamos cuidado. En la semana hacíamos un devocional familiar y dentro de este devocional una de las preguntas era, si le pudieras preguntar algo a Dios, ¿qué le preguntarías a Dios? Me encantó la respuesta de mi hija Ana. Por supuesto, la respuesta de todos, pero la respuesta de mi hija Ana cabe muy bien en este tema. Ella diría, yo le preguntaría a Dios, Dios, ¿por qué aún nos amas si somos como el pueblo de Israel que se aleja de tu voluntad y cuando le va mal regresa a ese círculo? Ella no dijo un círculo vicioso, pero era un círculo vicioso. Y esto se puede ver en toda la historia del pueblo de Dios, pero especialmente en el libro de Jueces. Era un círculo donde el ser humano se acercaba a Dios, Dios lo bendecía, lo prosperaba y de repente se empezaba a alejar de Dios, empezaba la caída abismal, le iba mal, medio se arrepentía y me devolvía a Dios y así otra vez, y otra vez, y otra vez. Bueno, este ejemplo dijo mi hija, ¿por qué nos amas si somos inconstantes en nuestros caminos? ¿Sabes? No lo dijo literal, pero se entendió claramente. Es la esencia. ¿Por qué nos amas? Wow. Yo estaba pensando, tal vez por eso me impactó la pregunta de mi hija. Estaba pensando en algo muy similar. Dios, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas, Dios?
¿Por qué nos amas a los seres humanos si te fallamos? Cuando pensamos en la historia, ¿recuerdas cuando el arca de Dios representaba la presencia de Dios en el pueblo de Dios? Estaban cargando el asa y el arca, y uno de los que lo cargaban era Usa, y se cayó de un lado y Usa metió la mano para salvar el arca. ¡Pum! Se murió instantáneamente. Y la gente puede decir, ¿cómo? ¿Sabes? Él desobedeció a Dios. La instrucción era clara, que nadie toque el arca. Que nadie toque el arca. ¿Sabes? Aunque parecía noble lo que estaba haciendo, estaba desobedeciendo a Dios. Estaba equivocándose de camino. Estaba errando al blanco. Estaba fallando. Y por más noble que nos parezca, no hizo la voluntad de Dios. Iba incluso en contra de la voluntad de Dios. Lo que realmente nos debe de sorprender no es por qué se murió Usa si quiso salvar el arca. Es como tú y yo no nos morimos. Porque, ¿sabes? Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué no estamos muertos tú y yo? Porque Dios nos ama tanto a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestro pecado. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la vida, la santidad en mi relación con Dios. Y si te preguntas, ¿cómo es esto? Bueno, pues hoy lo vamos a ver. Prepara la Escritura, no vamos a leer todo el capítulo 11 ni el 12, pero vamos a recordar un poco de la historia. Te recuerdo que David fue el segundo rey de Israel, el primer rey de Israel. Era un buen rey, un rey valiente, un rey bueno para pelear, un rey inteligente, pero se empezó a alejar de Dios, empezó a hacer su voluntad. Después de que le empezó a ir tan bien, empezó a creer que él era quien decidía y empezó a tomar decisiones en el nombre de Dios. Empezó a dejar de desobedecer a Dios y a salcochar lo que hacía de su palabra. Le echaba la culpa a Dios de lo que hacía o a otras personas. ¿Sabes? Vamos a ver algunas reglas, algunas instrucciones para evitar la caída. Para evitar la caída como cayó Saúl y como ahora vamos a leer cómo cayó David. David, esta gran persona de la que hablábamos al principio. Permíteme y te leo cómo fue el principio de la caída. Primer punto o primer regla. No hagamos intervalos en nuestra vida espiritual. Repito, no hagamos intervalos en nuestra vida espiritual. Las vacaciones espirituales no existen. No existen. Es un engaño del enemigo. Te recuerdo que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Vamos al libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1, dice la letra. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con sus siervos y a todo Israel destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Te recuerdo que a David le costó mucho trabajo ser rey de Israel. Dios lo escogió, cuando lo escoge, su propia familia no creía en él. ¿Sabes? Traicionado por la gente que él amaba, por sus propios hijos. David gobernó y Dios empezó a bendecir el reino de David. Empezó a bendecir la vida de David porque David obedecía a Dios. Porque David, te recuerdo que cuando lo escogieron era alguien conforme al corazón de Dios. Alguien que sabía escuchar la voz de Dios. Alguien que sabía obedecer la voz de Dios. Y alguien que sabía ser llamado a disciplina por Dios. Dice la Escritura, no es bueno que trabajes toda la semana. Tienes que tener un día de reposo, el Shabbat, el día de descanso. Este día en realidad se lo entregamos, se lo dedicamos a Dios. Pero también no es bueno que el arco esté siempre tenso. Es decir, tú y yo necesitamos vacaciones. No podemos estar trabajando, esforzándonos. Oye, si tomamos vacaciones, nos relajamos, nos podemos enfocar más, recuperamos fuerzas. Pero con Dios nunca se toman vacaciones. Nunca debemos de tomar vacaciones en nuestra relación con Dios, en nuestro cuidado personal.
en el cuidado en cómo valoramos y vivimos la palabra de Dios. Tenemos que dedicarle un tiempo especial a Dios. No únicamente un día, sino en realidad toda nuestra vida debe estar dedicada a Dios. Somos santos. La palabra santo quiere decir apartado por Dios. Apartados somos tú y yo. Nuestra relación con Dios debe de ser íntima, debe de ser ininterrumpida, sin intervalos. Te recuerdo que el enemigo únicamente viene para matar, robar y destruir. Está al pendiente de ti y de mí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero no se trata de echarle la culpa al enemigo, porque ¿sabes qué? Quien peca, quien se equivoca, quien pierde la santidad o quien toma en poco la santidad, podemos ser tú y podemos ser yo. Somos quien tomamos la decisión. No se trata de echarle la culpa al otro de lo malo que pasa. Porque, ¿sabes qué? El enemigo no tiene poder, no tiene injerencia en nuestras decisiones. Somos tú y yo quien en realidad dejamos entrar las cosas malas a nuestra mente y a nuestro corazón. Estas cosas que corrompen, que dañan, que echan a perder. ¿Recuerdas? Poca levadura leuda toda la masa. Que echan a perder nuestra vida, nuestra relación con Dios, porque la santidad tiene que ver con mi relación con Dios. ¿Sabes? Estas personas que se corrompen nos pueden llevar al fracaso, a errar al blanco. Porque cuando equivocamos, cuando nos despegamos de Dios, ¿recuerdas lo que decía Jesús? Alejados de mí nada podréis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este da mucho fruto. ¿Sabes qué? No nos podemos ni nos debemos de alejar de Dios. ¿Sabes? Tenemos que permanecer en Dios para permanecer en santidad. Es por eso que nuestra relación con Dios tiene que ser ininterrumpida, o sea, que no se interrumpa nunca. Nunca, nunca, hasta que lleguemos con Él en la eternidad, que va a ser mucho más difícil. ¿Sabes? Nuestra relación con Dios tiene que ser elemental y vital. ¿Recuerdas aquel joven, José, que le decimos José el soñador? Dios bendecía su vida porque él obedecía a Dios, él era fiel a Dios. Todo lo que hacía se repite en la escritura y se repite y se repite. Dios lo bendecía. Y lo que hacía José, lo que emprendía José, Dios lo bendecía. Bueno, en la vida tenemos que permanecer constantes en Dios, porque Dios quiere bendecir tu vida, porque tu santidad, porque tu forma de vivir denota tu relación con Dios. Debemos ser constantes. Debemos de ejecutar disciplina en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. En todo lo que hacemos, pero especialmente en nuestra relación con Dios. Es algo que no tiene que tener intervalos o interrupciones, como ya habíamos dicho. No se debe descansar, no se puede descansar. En realidad es Dios quien nos da descanso. Cuando vamos a Dios, Él hace que descanse nuestro corazón, nuestra alma. En Él podemos descansar cuando traemos cargas. Así es que, ¿sabes? Al tomar decisiones malas en nuestra vida, podemos alejarnos de Dios. Y te platico todo esto porque podemos ver la vida de David, cómo estaba bendecida por Dios, cómo le iba estupendamente bien. Y de repente él sale en uno de sus atrios y dice el pasaje, porque empezó diciendo, no fue como los demás reyes. Dejó de crecer. Dejó de relacionarse con Dios, dejó de obedecer la voluntad de Dios. ¿Sabes? No siempre tienes que ir a la guerra, siempre. ¿Sabes? Pero el que David no haya ido a la guerra, el que David se haya distanciado de su misión que Dios le había dado, del objetivo, de su grey, ¿sabes? Denotaba que David había tomado una distancia con Dios. ¿Por qué? Porque era el tiempo de salir a la guerra. David no estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer. Denotaba no únicamente que estaba de vacaciones, que ya daba por ganado todo. Es más, hay gente que dice, estos juegan con la playera o con el nombre del equipo. ¿Sabes? David ya daba por hecho todo.
y había distanciado a Dios de su relación, de su mente y de su corazón. Cuando uno tiene una buena relación con Dios, es Dios quien marca mi agenda, es Dios quien marca mis deseos. Todo lo que hacemos, lo que soñamos y lo que pedimos, ¿cómo lo hacemos? Lo pedimos en el nombre de Dios, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Es Dios quien pone prioridades. Es Dios quien pone prioridades en nuestro corazón. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en mi vida? Platicaba con mi familia. Tenemos devocionales familiares. En un devocional que tuvimos y decíamos, ¿qué harías si tuvieras 24 horas con dinero ilimitado? ¿Qué harías tú? Es complicado no pensar en autos, viajes, regalos. ¿Sabes? Cuando estamos con Dios, Dios dirige nuestros pensamientos. ¿A dónde podrías viajar? ¿Qué te podrías gastar? ¿Sabes? ¿A cuántas personas no podrías ayudar? Porque en esta pregunta yo pensaba, oye, podemos ayudar a muchas personas en 24 horas. ¿A cuántas personas no podemos comprarle casa? Podemos ayudarle a que coman, podemos pagar sus gastos médicos, podemos incluso ponerle un negocio, ¿sabes? Donde nos toque vivir. No importa si tenemos todo el dinero del mundo en 24 horas o no lo tenemos, ¿sabes? Cuando tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, cuando estamos alineados con Dios, cuando tenemos la vida de acuerdo a los parámetros de Dios, cambia. Porque tú y yo honramos a Dios con nuestros bienes, con nuestra santidad, con nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Cuando hacemos esto, esto da felicidad a nuestro corazón. Da felicidad a nuestro corazón. Conozco gente que tiene autos, Ferraris, que tiene yates y sale uno nuevo y ya están desesperados por comprar el nuevo. ¿Sabes? Eso no da tranquilidad en el corazón. Es Dios quien en realidad da tranquilidad en nuestro corazón, no las cosas materiales. En realidad el vivir el plan de Dios da plenitud de vida, da felicidad, da gozo, da acercamiento más a Dios, da intimidad con Dios, da propósito de vida. Yo les dije en esa pregunta, porque estamos toda la familia, a mí me gusta ayudar y servir a la gente. Predicar, eso me da alegría. Tal vez administraría ese día para hacerlo más y para hacerlo con recursos es más fácil. Y si es posible, si mi familia me acompaña es mejor. ¿Por qué? Porque aprenden y porque pasamos la estafeta, enseñamos a hacerlo, enseñamos lo que es importante y relevante en la vida y espacio relevante en la vida. David no fue a donde tenía que estar. Su cabeza y su corazón estaban distraídos, estaban fuera de la voluntad de Dios. A veces puede pasar esto cuando tenemos una gran victoria, cuando después de que nos esforzamos, de que luchamos, de que nos va bien y por fin estamos disfrutando y sentimos, ahora sí me merezco esto. ¿Sabes? Después de un cansancio mental o físico o espiritual, podemos alejarnos sin querer de la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí no hemos estado cansados, desgastados? No nos quedemos en nuestro status quo, en nuestro trato de comodidad. ¿Sabes? Arthur Conan Doyle es el autor de las novelas de Sherlock Holmes, así como de la novela o la película, si es que la viste, de Conan el Bárbaro, pero es más famosos estas novelas de Sherlock Holmes. Y de hecho, me gustan porque es un investigador que resuelve las cosas con sagacidad, con inteligencia, con sabiduría. Y bueno, hace un ejemplo o da un ejemplo acerca de Johann Sebastian Bach, de cuando él estaba agonizando y escuchó, Johann Sebastian Bach tenía muchos hijos, tenía 20 hijos. Bueno, escuchó a uno de sus hijos que estaba interpretando una de sus composiciones y cuenta la historia que el hijo dejó de tocar el instrumento sin terminar dicha composición. En una serie de Arthur Conan Doyle, citan que Johann Sebastian Bach, convaleciente, enfermo,
Se arrastró hasta el piano para terminar la composición inconclusa, porque él no podía soportar una melodía sin terminar. ¡Wow! ¿Sabes? La obra que Dios empezó en ti la va a terminar. Nuestra relación con Dios está inconclusa. Nunca debe de estar inconclusa, debe de continuar y continuar y continuar, y va a estar concluida hasta que lleguemos a su presencia, hasta que estemos disfrutando la vida eterna allá con Él, hasta que seamos completamente santos. ¿Sabes? Cuando alguien se muere, decimos de broma que se le acelera el proceso de la santidad, porque cuando estamos con Dios vamos a alcanzar la santidad en su máxima plenitud. ¿Sabes? Sigamos adelante. No descanses. No creas que es suficiente. No descanses en tu status quo. No pienses, hasta aquí fue mi límite. Con Dios y para con Dios siempre podemos mejorar nuestra relación con Dios. No te distraigas, porque sabes que si no estamos cuidando, si no estamos al pendiente, dice en un pasaje de Filipenses que tengamos cuidado de la salvación, no porque ésta se pierda, sino porque la dejamos de valorar, porque dejamos de pensar en ella, de pensar en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabes? El papá de un pastor susurraba antes de morir: uno más, uno más, uno más. Y se le acercó su hijo, se le acercó Rick Warren y le pregunta: padre, no te escucho. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uno más para Cristo, uno más para Cristo. ¿Sabes? Tenía clara su misión en la vida. Sabía que podía predicarle a alguien más. Con Dios no hay descansos, no hay interrupciones, aun y cuando nos estamos muriendo. Por el contrario, tenemos que crecer día con día en nuestra relación con Dios, en nuestra santidad. Y esto nos elevará nuestro sentido de valor y de santidad en la vida. Acerquémonos más a la palabra de Dios para vivir en santidad en nuestra relación con Dios. Segundo punto, no prestemos atención al canto de las sirenas. Ahorita te voy a explicar esto. ¿Qué es eso? ¿Cuáles sirenas? Esas no existen. No prestemos atención al canto de las sirenas. Verso 2. Acompáñame con tu vista. Estamos en el capítulo 11 del segundo libro de Reyes. Y sucediendo un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y y concibió la mujer y envió a hacerlo saber David, diciendo: estoy encinta. Es decir, le avisó a David, envió a hacerlo saber. Es decir, le mandó a decir. A veces la traducción 60 es diferente a como hablamos en estos tiempos. Sigo leyendo. Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo. Bueno, el Eteo. ¿Sabes? David no estaba haciendo lo que le tocaba. No estaba haciendo lo que le tocaba. Estaba distraído. Pero de repente paseaba en uno de sus atrios, voltea a ver. Te recuerdo que los baños eran diferentes a los de nuestros tiempos. Tal vez se bañaban a jicarazos, se bañaban en forma diferente. Estaba bañando una mujer y David la observa y dice: qué hermosa mujer. Pero no se quedó ahí. Dejó que la tentación lo atrapara y maquinó cómo traerla. Pues soy el rey. Y pregunta quién es. Y él la conocía. Era la esposa de uno de sus siervos.
¿sabes? No le importó. No le importó porque su corazón, ¿sabes? Estaba en la tentación, estaba en lo que le llamaba la atención. No regresó a Dios. Su corazón no regresó a Dios en ese momento. Si hubiera regresado a Dios, no le manda a llamar. Se voltea a otra parte. Es más, si le llama mucho la atención, vístame porque me tengo que ir a la guerra. ¿Sabes? Se ocupa en las cosas que debe de estar. Por eso decíamos hace rato, no pongamos atención en el canto de las sirenas. El pecado es similar a las drogas. Busca que le des una probadita nada más, para que arda el deseo. Y este mismo te consuma como una bola de nieve que va rodando hacia abajo y después te arrastra y te lleve hacia donde ella quiere. Va aumentando de tamaño hasta que se hace una avalancha. Espero no ofender a alguien, pero el pecado es agradable. Si no fuera agradable, ¿quién pecaría? Si fuera desagradable, ¿quién diría, no, guácala, fúchila, es horrible el pecado? ¿Sabes? Es agradable a la carne, influye en nosotros, en nuestras debilidades. Si no, nadie pecaría. Si no, el pecado no sería deseable. Este tiene que ser atractivo a nuestro lado carnal. Hay historias, por supuesto, no son verídicas, de que existían unos seres, mitad ser humano y mitad pescado. Esas eran las sirenas. Dicen que eran realmente hermosas y que el canto de ellos atrapaban, como el tocar de la flauta a las serpientes. Bueno, te recuerdo que las ilustraciones son elementales para entender. Por eso, si tú piensas, ¿qué es eso el canto de las sirenas? No existe. Es una ilustración que nos va a ayudar a entender. Pablo usaba miles de ilustraciones. La armadura romana es una ilustración. Se convierte en un versículo, pero es una ilustración. Utilizó ilustraciones del atletismo, ¿sí? Las competencias romanas. El mismo Jesús enseñaba ilustraciones, parábolas, analizando el diario vivir para que la gente entendiera, como el de la higuera, como el de la vid y los pámpanos que hablamos hace rato. ¿Recuerdas Juan 15:15? Incluso Pablo, cuando estaba en el Areópago griego, viendo a esos muchos dioses y pensando, ¿cómo le hago para explicarles a estos idólatras? En Atenas, Grecia, vio una gran oportunidad de usar una gran ilustración espontánea. Cuando volteó a ver aquel altar del Dios no conocido y dice, de este Dios les quiero hablar. Aprovechó la oportunidad, utilizó una ilustración para hablar de Jesús. Y esa ilustración atrapó a muchos. No me quiero adelantar los hechos ni spoilar este pasaje, pero el mismo Natán le cuenta una ilustración a David para que entienda su grave error. Es momento de recordar que la historia bíblica son ilustraciones que nos ayudan a entender la voluntad de Dios. Hay muchas ilustraciones. De hecho, el primer punto que mencionamos dice que Dios bendecía la vida de José. ¿Recuerdas? Todo lo que hacía José, Dios lo bendecía. Porque buscaba hacer la voluntad de Dios y no la suya. ¡Wow! ¿Sabes? José le puso nombre a sus hijos de egipcios, pero con una enseñanza hebrea, con una enseñanza que glorificaba a Dios. ¡Wow! José siempre buscaba hacer la voluntad de Dios y no la suya. Filipenses capítulo 2, verso 21, es algo triste porque dice, está recomendando Pablo a Timoteo y dice, no es como los demás, es más, dice una palabra muy fuerte, no es como todos que únicamente buscan su voluntad. Qué triste es cuando la gente busca la voluntad personal y no la de Dios. ¿Sabes qué? El estar haciendo la voluntad de Dios nos acerca a Dios mismo. Cuando te alejas de Dios, la ausencia de Dios es la ausencia de luz, de amor, de santidad en tu vida. Por eso tomó
José la decisión de no pecar, te recuerdo. Guardó su santidad, corriendo, huyendo, saliendo de ahí, porque no quiso fallarle a Dios. Dijo, no le puedo fallar a Potifar que me dio el trabajo, pero tampoco puedo pecar contra Dios. No le puedo fallar a Dios, no le puedo fallar a la confianza que me ha dado tu esposo. Y salió corriendo, ¿sabes? Cuando tengas alguna circunstancia, no escuches el canto de la sirena, sal corriendo de allí, huye, haz lo que tengas que hacer. Tápate los oídos, hazle como cuando eras niño, no oigo, soy de palo. De hecho dicen, yo no sé si de ahí sacaron ese dicho, dicen, son ilustraciones, por favor, entiéndalo, no son hechos reales. Dicen que cuando las sirenas cantaban y la gente se embelecía con ese canto, los atrapaban y los mataban. Pero Ulises, tras ser advertido acerca del canto de las sirenas, tapó sus oídos con cera para evitar ser destruido. Dicen que fue Sirene quien le advirtió. ¿Sabes? Ten cuidado con el poder del canto de las sirenas. Es una ilustración. El pecado es como el canto de las sirenas, que sí existe, que sí puede atrapar tu corazón, que te puede destruir, que te puede matar. Hay quien pasa por un duelo en un momento difícil en la vida y se le recomienda como terapia ocupacional hacer algo, ocuparse. ¿Sabes? No hay mejor terapia ocupacional, porque tú y yo la necesitamos, que estar en las cosas de Dios. Estando en las cosas de Dios, no te distraes con el canto de las sirenas, porque estás muy ocupado, porque no tienes tiempo, porque no tienes corazón, porque no tienes oídos para escuchar cosas que no debes de escuchar. Nuestra relación con Dios tiene que ser íntima y personal. No tomemos vacaciones, no tengamos intervalos, no decrezcamos, por el contrario. Si nuestra mente está ocupada, nuestro corazón está lleno. Si nuestra mente está ocupada en las cosas de Dios, nuestro corazón está lleno de Dios. Es importantísimo. Te repito, si nuestra mente está ocupada en las cosas de Dios, nuestro actuar y nuestro corazón cada vez está más lleno de Dios. Ninguna idea equivocada, ninguna idea corrompida salga de vuestra boca, dice la Escritura. ¿Sabes? Ninguna idea debe de corromper tu corazón. ¿Por qué? Porque estás ocupado en la obra de Dios. Simplemente no ponemos atención porque me interesa tanto que no presto oídos, sea con cera, porque también tu oído genera cera, no te tienes que poner cera, ¿sabes? Con sombras para los ojos, ¿has visto los caballos que tienen aquí unas, ¿no? Para que no vean las carreras? Lo que sea. De hecho, los jugadores americanos se ponen sombras para que el sol no los deslumbre, puedan atrapar el objetivo. ¿Sabes qué? Sea como sea, corramos. Huyamos de ahí. Estemos ocupados. Ocupemos nuestra terapia ocupacional en la obra de Dios, que decíamos en el primer punto, esta no debe dejar de ser, no se debe de interrumpir, y algún día escucharemos bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiere recordarnos Dios en este pasaje que aunque seamos probados, tentados, ¿sabes? Dice la Escritura que no hay tentación que no sea humana, que juntamente Dios con la tentación nos da la salida, aun cuando estemos en gran tribulación. ¿Sabes qué? Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y se lo está diciendo a una iglesia, se lo está diciendo a alguien que no conoce de Dios. Tenemos un llamado a ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:20. Seguramente había pruebas de que el Señor llamaba a la fidelidad a la iglesia de Esmirna. ¿Y sabes qué? Igual que la iglesia de Esmirna en Apocalipsis, Dios te lo dice a ti y a mí, seamos fieles. No temas en nada de lo que va a pasar. Solo será probada a los que pertenecen al mundo. Solo se probará perdón a los que pertenecen al mundo.
Y los que pertenecemos a Dios, ¿sabes? Vamos a permanecer fieles. Es más, dice la Escritura, cuando la gente se va, cuando ya no están, dice, ¿sabes qué? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Si tú y yo somos del Señor, si tú y yo pertenecemos a Dios, permanezcamos fieles hasta la muerte. Porque si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros, Romanos 8:31. No dejemos el pecado avanzar, no dejemos que entre a nuestro oído, a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos posea, que nos domine, que nos manipule. Estemos tan ocupados en la obra de Dios que no haya espacio ni lugar para el mal. Evitemos distractores, mantengámonos siempre ocupados, fieles a Dios. Tercer y último punto. Para vivir en santidad, ¿sabes? No tardemos en reconocer nuestro error y regresemos a Dios. Tú te equivocas, tú y yo nos equivocamos siempre, siempre. De hecho, la palabra pecado, la palabra santo no quiere decir que no vas a pecar. Quiere decir apartado por Dios. Apartado, y como apartados de Dios, Dios nos saca de este mundo y nos regresa a este mundo. Para hablar de Él, para vivir como tenemos que vivir, para ser luz y para ser sal. Entonces dijo David, te sigo leyendo verso 12, segundo libro de Samuel. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra Jehová? Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Wow. Aquí reconoció David inmediatamente después de que Natán, me encanta ahí, por ahí hay un escritor, Max Lucado, hace que la Biblia sea entendible para los niños de tal manera que te cuenta como si fuera un cuento y hace algunos cambios, no que cambie la escritura, sino que para que sea entendible a los niños. Y habla acerca de aquel que tenía muchos patitos, pero quería ese patito y no entendía. Hasta que Natán le dice, este eres tú, el que le quitó el único patito que tenía. ¿Sabes? David reconoció, te vuelvo a leer el versículo. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Wow, ¿sabes qué? David sabía que la paga del pecado es muerte. Que quien pecaba contra Dios, quien desaprovechaba la oportunidad de Dios, merecía morir. Pero Dios lo perdonó. Por supuesto, el pecado tiene consecuencias y si sigues leyendo esta hermosa historia, vas a ver las tristes y funestas consecuencias. Pero Dios le perdonó la vida a David. Dice Jeremías capítulo 17, verso 9, engañosos son los deseos del corazón. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, nos tenemos que despojar de este viejo hombre viciado de los deseos engañosos. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 9, dice, y se replica en muchas ocasiones en Proverbios. El hombre piensa que sus caminos son rectos, pero Dios endereza sus pasos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. David pensó que estaba en lo correcto, de hecho, se quiso justificar. Le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Acuéstate con él, acuéstate con tu esposa. Le llamó a su militar y dijo, ven acá, ven conmigo, te felicito, ve a tu casa, recréate, está con tu esposa un tiempo, para que se pensara que el hijo de ese embarazo era de él. Él no quiso, le pegó bofetada con guante blanco, se durmió en la puerta del palacio para cuidar a David. No voy a dejar a mi rey. ¿Sabes? Después David lo mandó al frente de la batalla, porque sabía que los que iban al frente de la batalla morían. Lo mandó a matar para justificar y poderse quedar con la mujer. David pensó que estaba en la correcto. Tal vez tú y yo justificamos nuestras acciones pensando que estamos bien. David se convenció de que su deseo no era tan malo. Solo tenía que acomodar las cosas para que pareciera bueno. Sería terrible que tú y yo hiciéramos lo mismo. A veces hacemos lo mismo. Pero en realidad, la realidad de la historia es que se había distanciado de Dios, de su voluntad. ¿Cómo? Alguien conforme al corazón de Dios.
Tú y yo podemos hacerlo. Es por eso que dice la Escritura, el que crea está firme. Mire, cuide su pie que no caiga. ¿Sabes? Natán tuvo que usar una ilustración para que él viera su gran error. Es por eso la importancia de las ilustraciones. Tenía que asumir las consecuencias. Sabía que le había fallado Dios. ¿Sabes? Tal vez a ti y a mí nos hace falta una ilustración en nuestra vida para entenderlo. Tal vez llegue algún profeta, algún hijo de Dios, tal vez alguien nos hable acerca de Dios. Dice la Escritura que la misma naturaleza gime, nos habla de la existencia de Dios. La misma Escritura nos dice quiénes somos delante de Dios. Dice la Escritura que es como un espejo hacia nosotros. Nos demuestra nuestro lado natural, nuestro lado espiritual. Nos dice en qué estamos fallando. Es más, nos dice lo que Dios quiere de nosotros. Miqueas 6:18. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere? ¿Recuerdas? Que ayudes a la viuda, que estés con el huérfano, que hagas misericordia, que te humilles ante tu Dios. Y Santiago 1:8 dice algo muy similar. Santiago 1:27. El hermano carnal de Jesús, Jacobo. Aquí se le llama por la traducción Santiago. ¿Quiénes somos y quién es Dios? No nos revela. Su aberración por el pecado nos la muestra. El amor por la santidad y el rechazo al pecado es algo que es inherente en alguien que vive en una comunión con Dios. El mismo David sabía que su corazón estaba hecho pedazos porque se había alejado de Dios. El mismo David sabía que Dios no podía despreciar un corazón contrito y humillado. A este corazón Dios no lo iba a despreciar. ¿Sabes? Juan, ese discípulo amado de Jesús, dijo en su primer carta, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos resume en forma práctica cómo quitarnos las manchas que conlleva el diario vivir, porque tú y yo nos ensuciamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David fue contaminado. Natán tuvo que confrontarlo con su error. David lo reconoció. Fue a Dios y le pidió perdón. Mantengámonos cerca de Dios como es su palabra. Cuando nos equivoquemos, vayamos a Dios. No justifiquemos nuestras acciones. No tapemos nuestras acciones. No escondamos. No hagamos eso. No lo hagamos por amor de Dios. Si nos equivocamos, tenemos que reconocerlo e ir ante Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Confesemos nuestras fallas. Esta es una bella oportunidad de amor, de gracia, de misericordia, que conlleva perdón. David reconoció su error. Más adelante podemos ver las consecuencias, que dañó no solo su imagen, sino su vida y su familia. David lo entendió. Fue manso y humilde. De hecho, poco después, se acercó a Dios y le suplicó: regrésame el gozo de mi salvación, con una actitud humilde. Y no se refería a ser rey. No se refería a gobernar y ganar batallas. Se refería a tener una relación íntima con Dios, a ocupar su mente y su corazón en las cosas de Dios, al cual ya hacía tiempo que había abandonado. Se puede estar en una posición que Dios nos da. Podemos estar en un lugar, en un ministerio que Dios nos da. Y podemos alejarnos de Dios. Se puede estar en el templo, en la sinagoga. Es más, se puede uno contar como santo, como apartado de Dios. Evitemos caer ocupando nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de Dios. Mantengámonos en pureza, en íntima relación con el Creador y con su palabra. Y si es necesario, digamos como David. ¿Recuerdas Salmo 51? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo.
Vuélveme al gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Dice la Escritura en Romanos 8:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Tenemos el gozo de la salvación latente en nuestro corazón? Nuestro corazón arde cuando platicamos con Dios, cuando escuchamos su palabra. ¿Somos desafiados a vivir en santidad? Espero que sí. Es tiempo de ir a Dios. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de dejar que Dios atice el fuego en nuestro corazón. Porque únicamente con una buena relación con Dios podemos vivir como aquel que es santo, santo, santo. Reconozcamos nuestros errores, apasionémonos por Dios, por su santidad y siempre crezcamos en Dios. Por supuesto, cuando Dios nos habla, nos desafía. Hoy nos desafía a tener una amistad con Dios. Alguien me preguntaba, pastor, una de las cosas que hizo Jesús es tener una relación, es buscar amigos. Wow. No te quiero contestar yo, quiero que te conteste Dios con su palabra, le dije. ¿Sabes? Dice Jesús, las cosas que mi Padre me reveló, te las he revelado. Y ahora ya no los voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. En el mismo pasaje dice, no hay mejor amigo que este, que uno dé la vida por sus amigos. Estaba dando él el ejemplo de lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Jesús, Dios quiere que seamos su amigo. Perdón. Claro que Dios se convierte en nuestro amigo. ¿Qué tan buen amigo eres de Dios? David tuvo una relación especial con Jonatán. De hecho, hay gente que duda y que tiene corrompida su mente por ese amor tan puro que Dios había puesto. Porque le dijo uno al otro, se dijeron, tu amor me es más importante que el de las mujeres. Y no porque tuvieran una relación extraña, sino porque era un amor que Dios había puesto en su corazón. Sabían ser amigos, porque este amor venía de parte de Dios. Esto me hace valorar lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo por mí. Pero especialmente me hace pensar en Jesús muriendo por amor a mí. Ese Jesús que me llama amigo, que me da la potestad de creer en Él y dejo de ser criatura, me convierto en hijo de Dios y después me convierto en amigo de Dios. En ese Jesús que muere por mí en la cruz del Calvario, por salvarme, por limpiar mi vida, y yo sigo pecando. Eso lastima mi corazón. Eso tenemos que tenerle importancia. No hay pecados chicos ni grandes, no hay pecados mortales o veniales. Cualquier pecado ante un gran Dios es pecado. ¿Sabes? Quien ama, quien valora una relación con Dios, huye, detesta el pecado. Dice la Escritura que la misma naturaleza gime la existencia de Dios. Y Dios nos muestra, nos da ilustraciones para entender esto. Hay un animal que se llama armiño, no sé si has escuchado de él. Su piel es blanca, hermosa. De hecho, dicen los que saben que es el animal más blanco del mundo. Su piel es más cara que la piel del mink. Este animal tiene un detalle que seguramente Dios puso en su corazón. Cuando la cadena alimenticia va a atraparlo o cuando un cazador va a atraparlo, huye como cualquier animal. Pero sabes, cuando el armiño llega a un lugar lleno de lodo, como él se sabe hermoso, prefiere que lo maten a ensuciarse. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! Que nos habla por medio de la naturaleza. ¿Sabes? El armiño lo hace. ¿Lo hacemos tú y yo? Fuimos limpiados con la sangre de Cristo Jesús para que tú y yo vivamos en santidad. Para que tú y yo tengamos una relación con Dios íntima y personal. Para que cuando fallemos podamos volver a Dios, confesarle nuestro pecado, arrepentirnos y dejar que Él nos limpie, nos restituya, nos regrese el gozo de la salvación. Vivamos como debemos de vivir, en una relación íntima y personal con Dios. Y eso hace que lo demás venga por añadidura. ¿Estamos dispuestos a hacerlos? Pongámoslo en práctica.
Que Dios te bendiga. Hasta pronto.